Hola, soy la doctora Paulina Coria de la Hoz, soy pediatra infectóloga del Hospital Luis Calvo Maquena y de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Les voy a presentar una cápsula sobre infecciones respiratorias altas en pediatría. Los objetivos de esta cápsula es conocer primero la historia natural de las infecciones respiratorias altas, conocer cuáles son los principales virus respiratorios que producen infecciones altas y conocer los principales síntomas y signos y cómo diagnosticar y tratar 4 cuadros comunes como resfrío común, faringoamigdalitis, otitis media aguda y rinosinusitis en niños. ¿Cuál es la historia natural de las infecciones respiratorias virales? Aquí tenemos un gráfico en relación a los números de días de evolución de la enfermedad con respecto a la intensidad de los síntomas. Lo primero que ocurre es la aparición de fiebre en el primer y segundo día, donde está la fiebre más alta, y luego comienza a declinar al tercer día. Y empiezan los síntomas respiratorios haciéndose la máxima presentación al tercer y cuarto día para luego ir declinando en el transcurso de los días hasta incluso el día 10. Esta es la evolución natural y eso no significa que el paciente que tenga fiebre o que persista con síntomas respiratorios después de la semana tenga una sobreinfección bacteriana. La fiebre siempre dura no más allá de 3 días. Los virus respiratorios se comportan como brotes epidémicos y en nuestro hemisferio y específicamente en nuestro país, brotes epidémicos en el invierno. Vean ustedes ahí cómo se presentan los brotes durante el invierno de los años desde el 2019 en adelante, donde se comportó como un brote epidémico en invierno en forma habitual. Sin embargo, los virus respiratorios prácticamente desaparecieron durante los años de pandemia de COVID, donde solamente circulaba COVID. Sin embargo, desde el año 2021 ya nuevamente empezamos a tener brotes epidémicos en invierno y ahora estamos viviendo el brote epidémico de virus respiratorios ahora en mayo, adelantado algunas semanas. ¿Cuáles son los virus que prácticamente están circulando? Estos son datos de la Universidad Católica hasta la semana 17, ya estamos en la semana 20 epidemiológica. Estaba circulando prácticamente la mayor parte influenza A y en aumento, en amarillo ahí se ve virus respiratorio sincicial. Ahora, 2 semanas después, tenemos mayor circulación de virus respiratorio sincicial, principalmente en los menores de 4 años. Vamos a comenzar con el resfrío común. El resfrío común, la principal sintomatología son estornudos, coriza, odinofagia, secreción nasal, que al comienzo es cerosa, clara, y luego se hace amarillenta y espesa, y eso no significa que tenga una sobreinfección bacteriana ni que haya que dejar antibióticos. Puede asociarse también los primeros días a fiebre, tos, vómitos y dificultad para alimentarse, principalmente en los lactantes menores. Hay varios virus respiratorios que producen resfrío común, como rinovirus, coronavirus estacionales, parainfluenza, virus respiratorio sincicial en niños sobre los 5 años, se manifiesta como un resfrío común, y adenovirus. Rinovirus es el virus más frecuente que causa el resfrío común o la rinofaringitis. Puede asociarse a rinitis, a faringitis, a sinusitis, otitis media e incluso producir neumonía o bronquiolitis. La clínica es congestión nasal, estornudos y rinorrea con descarga nasal y odinofagia. Puede acompañarse de fiebre baja, decaimiento, cefalea o tos. En niños con asma, rinovirus asociado en forma importante a exacerbaciones de obstrucción bronquial. Rinovirus circula principalmente en otoño, este año circuló en marzo-abril y puede prolongarse hasta la primavera. ¿Cómo detectamos rinovirus? Actualmente lo detectamos a través de paneles moleculares, por lo tanto vemos más rinovirus porque se detectan más en estos paneles moleculares, y ya sea solo en forma aislada o bien como coinfección con otros virus. Los coronavirus son un grupo amplio de virus respiratorios, de virus ARN,
en que la mayoría son coronavirus estacionales que han circulado durante mucho tiempo. Se denominan de acuerdo a números y letras, como ven ustedes ahí. SARS-CoV-2 es un coronavirus más que apareció hace 3 años atrás, pero coronavirus estacionales siempre han producido principalmente el resfrío común. COVID también es un coronavirus que ya sabemos que circula hace 3 años, en que los síntomas en los niños prácticamente puede ir desde infecciones casi asintomáticas o muy leves, o como resfrío común con congestión nasal, como ven ustedes ahí, pero también la mayor parte de las veces produce una enfermedad tipo influenza, en que es difícil hacer la diferencia entre una y otra, con síntomas más frecuentes como cefalea, tos, fiebre, mialgia y odinofagia. Entonces, el resfrío común, tenemos claro que el diagnóstico debiera ser clínico con los síntomas típicos y que tenemos que reservar los paneles moleculares solamente para fines epidemiológicos, pero no tienen beneficio individual para hacer el diagnóstico en algún paciente. Tampoco debiéramos tomar cultivo nasal, ya que el aislamiento de bacterias que potencialmente podrían ser patógenas, como neumococo, estafilococo aureus o hemófilus no tipificables, en la secreción nasal no, no hacen la diferencia entre colonización o infección, por lo tanto probablemente no son causantes del resfrío común y muchas veces solamente indican usar antibióticos en forma no indicada. El curso en general es autolimitado, solo necesita tratamiento sintomático. Los niños tienen resfríos comunes muy frecuentes durante principalmente el invierno, hasta 8 resfríos al año, principalmente los niños que van a sala cuna o jardín son los que más se resfrían. Pero lo más preocupante es que la mitad de estos niños reciben tratamiento antibiótico, lo que sabemos que no debería, porque los antibióticos no cambian el curso de la enfermedad del resfrío común y tampoco evitan las complicaciones. Por lo tanto, el diagnóstico es clínico, no necesitamos exámenes para hacer la etiología y no debiera indicarse antibiótico. El virus influenza es un virus también ARN, igual que los coronavirus. Existen 3 tipos, el A es el más frecuente y la denominación con letra y número se debe a sus antígenos de superficie, hemaglutinina y neuraminidasa. Así es como influenza A tenemos H1N1, H3N2 que es el virus influenza estacional, el H1N1 pandémico del año 2009, y en general estos virus influenza derivan desde los animales. Así tenemos los de origen porcino, que es el H1N1, que produjo la pandemia del año 2009, y actualmente tenemos circulando también virus influenza aviar, tanto en aves o animales marinos, y también en forma ocasional en seres humanos. El cuadro típico es la fiebre alta con tos, decaimiento, cefalea, mialgia o dolor de cuerpo, que llama la gente, odinofagia. También puede haber inyección conjuntival y en los niños principalmente también puede presentarse con dolor abdominal, náuseas, vómitos y diarrea, o sea, síntomas gastrointestinales. En lactantes puede producir influenza, no solamente la enfermedad tipo influenza que dijimos con fiebre, tos, cefalea y mialgia, sino que también puede provocar laringitis, otitis media aguda e incluso infecciones respiratorias bajas como bronquiolitis y neumonía, y en los recién nacidos también producir una enfermedad tipo sepsis viral, en este caso, apneas y neumonía. ¿Cómo podemos diferenciar clínicamente entre influenza y COVID? Es difícil, porque les decía que producen una enfermedad tipo influenza, el COVID también. Sin embargo, COVID-19 en sus tipos primarios también producía anosmia y ageusia. El periodo de incubación es más o menos similar, 1 a 3 días en influenza y COVID de 2 a 5 días. La transmisibilidad es mayor en la fase presintomática en COVID-19. El modo de transmisión entre los dos es por gotitas, pero también COVID sabemos que se transmite por vía aérea. Aunque la transmisión en niños escolares es mayor en influenza, principalmente en los colegios,
Las dos enfermedades producen complicaciones con neumonía grave y en COVID se asocia también PIMS o síndrome inflamatorio multisistémico. Vacunas también hay disponibles para influenza y COVID-19 y ya tenemos vacunas disponibles para mayores de 6 meses en COVID también. Faringomigdalitis, el diagnóstico ya vemos que es tanto clínico como microbiológico. Vean ustedes, por ejemplo, esta foto a mano izquierda arriba, en que tenemos una gran inflamación de la faringe y amígdalas con exudado blanquecino importante, adherente en las amígdalas, pero vean ustedes que incluso con esta sintomatología tan florida es una infección por virus de Epstein-Barr. Así que uno el examen físico, incluso con síntomas y examen físico, uno puede equivocarse más o menos la mitad de las veces de que sea una faringomigdalitis bacteriana o estreptocócica, ya que la mayoría de los virus respiratorios son la principal causa de faringomigdalitis, principalmente en niños, hasta un 80%. Y de las bacterias que producen faringomigdalitis, las más frecuentes es Streptococcus pyogenes, pero dependiendo de la edad, más o menos un tercio de los niños tienen Streptococcus pyogenes como causa de faringomigdalitis, pero esta prevalencia es más baja en los niños menores, principalmente en los menores de 5 años. Esta prevalencia baja un 24%, incluso menos en los menores de 3 años. En los escolares esta prevalencia es mayor, hasta un 35%, y sobre los 18 años también aumenta la prevalencia de faringomigdalitis bacteriana. Por lo tanto, una de las conclusiones podemos sacar es que la faringomigdalitis, la mayor parte de la faringomigdalitis en niños, principalmente los menores de 5 años, son virales. Esto es para reforzar cuál es la etiología muy variada de faringomigdalitis, tanto virus como bacteriana. Hay una gran cantidad de virus que producen faringomigdalitis y en los menores de 3 años principalmente adenovirus, virus herpes, virus Coxsackie y otros enterovirus, rinovirus, coronavirus, influenza, como ya vimos, y otros. Y de las bacterianas, que también hay varias bacterias que producen faringomigdalitis, la más frecuente e importante es Streptococcus pyogenes, porque es la que está demostrado que debe tratarse con antimicrobianos. Ya les dije que uno puede orientarse con la clínica en cuáles pueden tener algunas características de faringitis viral versus bacteriana. La faringitis estreptocócica en general se presenta entre los 5 y los 15 años, con una presentación brusca de odinofagia, fiebre brusca alta, cefalea, síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos, dolor abdominal, inflamación de la amígdala y de la faringe con exudado, como vimos en la foto, petequias en el paladar, también se puede asociar a adenitis cervical o adenomegalias en el cuello. En general se presentan en invierno y en primavera, y también si existe un exantema como tipo escarlatina, también nos puedes orientar es que es una faringitis estreptocócica. Lo que más orienta a faringitis viral es la conjuntivitis, coriza, que más orienta a un virus respiratorio, tos, disfonía también, estomatitis ulcerativa, o sea, úlceras en la boca, o un exantema maculopapilar que es más propio de los virus, ¿ya? Sin embargo, a pesar de esta orientación, ya dijimos que nos podemos equivocar más o menos en la mitad de los casos. Por lo tanto, para el diagnóstico de faringomigdalitis siempre debe haber una confirmación microbiológica para descartar Streptococcus pyogenes, que es la bacteria que uno debiera tratar con antimicrobianos. También se puede usar el test de antígeno estreptocócico, que es la gracia que es un test rápido, de buena especificidad, o sea, cuando está positivo es muy probable que sea una faringomigdalitis estreptocócica, y tiene una sensibilidad alta de un 90%, aunque cuando esté negativo en un 10% puede ser faringomigdalitis estreptocócica, probablemente por un problema de la toma de la muestra. La otra manera de confirmar microbiológicamente una faringomigdalitis es el cultivo, que es el gold standard, es altamente sensible sobre el 90% si uno tiene o obtiene una buena muestra de faringe y amígdalas. La muestra correcta es que tiene que tomarse con un torulado en ambas amígdalas y en la pared posterior de la faringe. En niños, si el test rápido es negativo, uno debiera tomar siempre cultivo.
pero lo más importante para transmitirles es que el diagnóstico de faringoamigdalitis debiera ser con confirmación microbiológica, porque solamente con la anamnesis y el examen faríngeo nos equivocamos la mayor parte de las veces porque puede ser viral. Por lo tanto, la mayoría de las faringoamigdalitis son de curso autolimitado. En el menor de 3 años, la faringoamigdalitis streptocócica es muy frecuente. En niños con solamente los síntomas y signos clínicos puede haber una equivocación etiológica en la mitad de los casos. La decisión del inicio del tratamiento antimicrobiano no es urgente. Uno puede esperar un cultivo a las 48 horas o si uno tiene la disponibilidad, lo ideal es hacer un test rápido, que tiene un diagnóstico rápidamente en la consulta. El riesgo de complicaciones supurativas o inmunológicas ocurren después de una semana, por lo tanto, eso ratifica de que el inicio del tratamiento antibiótico no es urgente y debiera esperarse el resultado del cultivo a las 48-72 horas para confirmación microbiológica. Esto es un resumen de manejo de faringoamigdalitis streptocócica. El cuadro clínico entonces debe confirmarse con un test rápido con cultivo faríngeo. Si están negativos, no iniciar antibiótico o suspenderlo, y si están positivos cualquiera de ellos, iniciar tratamiento antimicrobiano, en que el tratamiento de elección es amoxicilina, se puede usar una vez al día, y como alternativa una cefalosporina de primera generación como cefadroxilo, también que se puede usar una vez al día. Otitis media aguda es una inflamación aguda del oído medio en que la tríada de síntomas es la otalgia o dolor de oído, fiebre e irritabilidad, principalmente en los lactantes. En la otoscopía pues se puede hacer una neumatoscopía en que hay una disminución de la movilidad del tímpano, y en la otoscopía además podemos ver otorrea ya cuando hay perforación timpánica o en un primer inicio eritema o coloración opaca o blanco-amarillenta del tímpano o un tímpano engrosado o abombado, etc. La definición de otitis media aguda de la Academia Americana de Pediatría la considera leve o moderada cuando hay solamente un abombamiento del tímpano o eritema y otalgia que interfiere en el sueño, como vemos en el grado leve B de la imagen. La imagen A es un tímpano sano, lo que nosotros debiéramos ver en una otoscopía normal. La moderada grave cuando ya hay efusión del oído medio con abombamiento moderado o intenso, como vemos ustedes en la imagen C y D, y ya otorrea cuando hay perforación timpánica no atribuible a otitis externa. Dentro de la etiología de la otitis media aguda hay estudios antiguos, pero hechos en una gran cantidad de niños, sobre 500 niños, hechos por punción timpánica por el doctor Rosenbluth y publicado por doctora Santolaya, en que encontraron un 40% de la otitis media aguda causada por Streptococcus pneumoniae, un 30% aproximadamente hemófilo influenza no tipificable, y de ellos un 10% beta-lactamasa positivo, que son los que verdaderamente podrían beneficiarse con la asociación de ácido clavulánico a la amoxicilina. Menos frecuente, Moraxella catarrhalis, Streptococcus pyogenes. ¿Cuál es la decisión del uso antimicrobiano en otitis media? Cuando uno tiene un alto grado de certeza del diagnóstico para iniciar antibiótico, incorporando un buen diagnóstico con otoscopía, sabiendo que la otoscopía es un examen difícil, principalmente en los lactantes menores. Si uno tiene duda, idealmente uno debiera tener una consulta con un otorrino, ¿ya? Pero la indicación de antimicrobiano en general es en toda otitis media aguda con síntomas moderados o intensos en los menores de 24 meses, y estos son los niños con otalgia intensa o por más de 48 horas de otalgia, otitis media bilateral versus la unilateral, y cuadros clínicos severos con fiebre alta sobre 39 grados. En cambio, los niños con otitis media aguda leve, en niños sobre los 2 años, uno podría observar la evolución y realizar seguimiento y control a las 48-72 horas y evaluar si realmente los síntomas persisten o se agravan. Recién ahí iniciar antibiótico. ¿Cuál es el beneficio del uso de antimicrobianos en otitis media aguda? La mayoría en general es autolimitada, a pesar de no usar antimicrobianos. La mayoría curan sin antimicrobianos, pero también depende de la etiología. Los Moraxella
curan sobre el 75% sin antibiótico, pero la otitis media que menos se resuelve espontáneamente son las causadas por estreptococo neumonía. La curación sí está demostrado que es mayor y más rápida con antimicrobianos, principalmente causados por neumococo, y la curación es menos frecuente sin antibiótico en niños menores de 2 años, con compromiso bilateral y con síntomas y signos intensos. Por lo tanto, es en este grupo que cumplen estas 3 características, uno indica con mayor seguridad antimicrobianos desde el inicio. Así que este es un resumen de manejo de otitis media aguda. Puede haber una conducta alternativa, entonces, en otitis leve en niños mayores de 2 años, en que uno puede mantenerlos en observación y controlarlos, y de todas maneras, si tienen una evolución desfavorable, iniciar antibióticos con amoxicilina, cuya indicación es 80 miligramos por kilo al día, 2 veces al día. Si hay una evolución desfavorable, uno podría considerar un hemófilus productor de beta-lactamasa, por lo tanto, ahí sería indicación de asociar ácido clavulánico, o bien iniciar una cefalosporina segunda generación. No hay disponible cloranfenicol. Si hay una evolución más desfavorable, uno debiera hacer un estudio etiológico de esta otitis para descartar otra etiología o iniciar tratamiento con ceftriaxona intravenosa. En los niños, entonces, que tienen cuadro clínico intenso desde el inicio, uno puede iniciar antibióticos, como ven ustedes aquí a la derecha, amoxicilina en forma inicial y no esperar la observación. Más o menos el algoritmo después sigue igual. Sinusitis aguda. El diagnóstico de la sinusitis en niños es clínico. La tríada característica es la congestión nasal con rinorrea persistente, la tos y la fiebre. Los síntomas inespecíficos que puede existir es fatiga, cefalea, dolor facial o a la presión, anorexia y dificultad para alimentarse en niños pequeños. En el examen físico nosotros podemos encontrar eritema y edema de la mucosa y los cornetes, pero aún así esto es inespecífico porque la mayor parte de las infecciones respiratorias virales, incluso los resfríos, pueden producir edema de la mucosa. La descarga purulenta del meato medio es más específico, pero hay que hacer un examen especializado con rinoscopía que lo hace el otorrino. La lengua saburral y la litosis también son inespecíficos. El edema periorbitario del lactante es específico, lo que le llaman la celulitis periorbitaria, pero no siempre está presente. La percusión no es útil en niños y tampoco es útil el cultivo nasofaringio, ya que al igual que el resfrío común, no, la presencia o el aislamiento de alguna bacteria en nasofaringio no predice la etiología de la sinusitis. Diagnóstico de sinusitis por la Academia Americana de Pediatría, la definición es enfermedad persistente cuando hay una rinorrea o tos diaria por más de 10 días, o cuando hay un empeoramiento de los síntomas como rinorrea, tos o fiebre después de una mejoría inicial de 5 a 7 días que dan las infecciones virales, o bien desde el inicio una presentación grave con fiebre alta sobre 39 grados y descarga nasal purulenta por al menos 3 días. Las imágenes en general en sinusitis aguda no ayudan al diagnóstico. La radiografía de cavidades paranasales es muy inespecífica, ya que ya dijimos que el edema y el engrosamiento de la mucosa la mayor parte de las veces está presente incluso en resfrío común, y uno debiera esperar niveles hidroaéreos que no siempre están presentes. Tomografía computada o resonancia magnética solamente está reservado con ciertas indicaciones, como para descartar una celulitis orbitaria o postseptal o una complicación intracraneana, cuando hay una sinusitis persistente o que empeora, o en pacientes con antecedentes sinusitis crónica o sospecha sinusitis fúngica en pacientes inmunocomprometidos. La microbiología de la sinusitis es muy parecida a otitis media aguda. La mayor frecuencia es por Streptococcus pneumoniae, hemófilos influenza no tipificables, Moraxella catarrhalis y Streptococcus piógenes. En niños, el rol de los anaerobios es muy bajo, por lo tanto, no hay indicación de uso de antimicrobianos con cobertura anaerobia en sinusitis. Las recomendaciones de antimicrobianos en sinusitis, por lo tanto, depende de las recomendaciones si es de la Academia Americana de Pediatría o de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos.
En general, la recomendación es amoxicilina o amoxicilina con ácido clavulánico. Las dosis en la Academia Americana de Pediatría todavía incluye dosis habituales de 45 a 50 miligramos por kilo al día, y solamente las manifestaciones de sinusitis grave subir a 80 a 90 miligramos por kilo. En cambio, la ITSA recomienda iniciar inmediatamente dosis elevadas de 80 a 90 miligramos por kilo al día con un máximo de 2 gramos. Lo que sí, en las dos recomendaciones, la duración es por lo menos 10 días en sinusitis. Los tratamientos adyuvantes, como los antihistamínicos, los corticoides intranasales, las soluciones salinas intranasales y los descongestionantes, en general no están indicados en sinusitis, solamente el consumo importante de agua y algunos lavados nasales en pacientes que no pueden eliminar las secreciones en forma fácil. Muchas gracias.